Betsy me preguntaba si iba a durar 2 horas la conferencia o el seminario. Depende, le digo de... No, vamos a hacer una de todo lo que podríamos hacer hoy día. Vamos a hacer una charla, ¿cierto? Vamos a continuar el seminario en realidad. Quiero que vaya a Mateo capítulo 2. Para que enganchemos un poco, ¿cierto? Contextualicemos un poco lo que ha sido este seminario. El seminario, hermano, es introducción al Nuevo Testamento, no es el Nuevo Testamento, ¿ok? Cuando hablamos de introducción al Nuevo Testamento es que estamos recopilando todas las herramientas alrededor del Nuevo Testamento, la cosa cultural, histórica, las narrativas históricas que existen, que nos pueden ayudar, la cultura, la geografía, y todo lo que está alrededor del Nuevo Testamento, para poder comprender mejor aquellas cosas que están justamente en el Nuevo Testamento. Por eso le llamamos introducción al Nuevo Testamento. Es, como le dirían algunas personas, es el glosario del Nuevo Testamento para que usted cuando lo lea, se recuerde que hablamos de esto, hablamos de aquello, hablamos de esta cultura, de esta expresión. Hablamos de esta mentalidad, de esta filosofía, de esta falsa doctrina, de este grupo de personas. Por eso, hermano, introducción al Nuevo Testamento no es estudiar el Nuevo Testamento, sino que es estudiar todo lo que está alrededor del Nuevo Testamento para poder, ¿y cuál es la meta de este seminario? Poder comprender mejor lo que es el Nuevo Testamento. Hasta ahora hemos conversado de varias cosas importantes acerca de la introducción al Nuevo Testamento. Una de ellas ha sido los 400 años de silencio. Ya hemos recorrido estos imperios, ¿cierto? En estos 2 días hemos hablado de 4 imperios, aunque los dos primeros en realidad no tienen mucha significancia en los 400 años. Llámese Babilonia, los medo-persa, no han tenido tanto significado en estos 400 años de silencio. Mucho significado profético, Daniel 2, Daniel 7, pero los que más se enfocan en esos 400 años de silencio son el imperio griego y el imperio romano. Estos imperios, hermanos, generaron mucha expectativa política. Ahora, ¿por qué se llaman 400 años de silencio? Porque entre Malaquías, por decirlo de esta forma, y Mateo hay 400 años donde Dios no reveló ninguna profecía nueva. No hay ningún libro de la Biblia que se dictara en esos 400 años. Simplemente hay cumplimiento de las profecías que están en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 hablando de los imperios. Así que, aunque son 400 años de silencio bíblico, no son 400 años de silencio político mundial, porque de verdad en esos años hubo mucho movimiento. Usted termina el Antiguo Testamento con los medo-persas gobernando y lo recibes, vuelves la hoja a Mateo y encuentras a los romanos. Y esto es lo que pasó en los 400 años de silencio. Por eso los 400 años de silencio son importantísimos para entender lo que es el Nuevo Testamento. Y lo estuvimos repasando cada uno de ellos. Los babilonios nosotros los conocemos por la Biblia, los medo-persas hasta cierto punto también. Pero el imperio griego no está descrito en la Biblia, no se escribió nada en la Biblia de ellos, pero sí en la historia. Y los libros apócrifos, por ejemplo, Macabeos, ¿cierto? Que vimos este libro apócrifo deuterocanónico, lo vimos también en estos días y leímos un poco de este libro, cómo se describió allí, un poco del imperio griego y también de los 4 gobernantes que se levantaron después de la muerte del gran líder griego Alejandro Magno. No se olvide que después de Alejandro, que gobernó, ¿cierto?, en el imperio griego, él muere a los 33 años, algunos suponen 34, pero varios libros opinan que es a los 33 años. Él muere por un ataque, una fiebre de malaria y de una forma muy abrupta. 22 años se dice que estuvieron los sátrapas, sus gobernantes, peleando hasta que se levantaron finalmente 4 de ellos, que fueron sus 4 gobernantes, y eso es un cumplimiento de Daniel capítulo 8. ¿Cómo se llamaron estos 4 gobernantes que son a la vez las 4 cabezas, cierto, que salen de esta última o de esta tercera bestia, que es el leopardo con alas de ave, cierto, que después que es quebrantado, brotan estas 4 cabezas o 4 gobernantes: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo? Estoy esperando que los de las diapositivas de las datas, ¿cierto?, está poniéndose al día con mi información. Pobrecito, los tengo allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el? Bueno, allí, ese es Alejandro Magno.
Y ahí ustedes ahí pueden tocar nomás, chicos, y van a aparecer los 4 gobernantes, 4 cabezas: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Ellos 4 fueron los que tomaron el gobierno de Alejandro, que era muy amplio, y a través de estos 4 se logró todavía extender el gobierno griego, aunque ya era distinto porque ellos 4 ya tenían sus propios gobiernos, por decirlo así. Para efectos de nuestro estudio solo hemos considerado a Seleuco y a Ptolomeo. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando sobre estos dos? Los Seleucidas con Seleuco en Siria y los Ptolomeos en Egipto. Si pueden mostrar el mapa sería muy útil para mí, porque en el mapa se ve, y por favor aprieten allí los 3 lugares. Arriba van a encontrar a los Seleucidas o Seleuco y los Seleucidas. Abajo en Egipto van a encontrar a los Ptolomeos. Pero en medio de ellos dos se encuentra Palestina, que es justamente en el centro, donde ese lugar es tan importante porque, hermano, terrestremente hablando, es el lugar donde une 3 continentes. El continente europeo, asiático y el continente africano se une a través de Palestina. Por lo tanto, quien tiene ese pedacito de tierra tiene la aduana natural de 3 continentes. Por lo tanto, hay una riqueza enorme solamente en tener ese lugar. Los primeros que lo tuvieron de este grupo de 4 cabezas fue Ptolomeo. Ptolomeo gobernó, los Ptolomeos estaban en Egipto, y gobernó y tenía Palestina a su favor. Los Ptolomeos eran personas amables con los judíos en general. Ptolomeo primero, él lo que hizo fue formar, le gustaba la ciencia, las letras, y de hecho llegó a tener en la ciudad de Alejandría la biblioteca más grande del mundo, la cual se quemó después. Pero Ptolomeo era apegado a las letras y Ptolomeo formó esta biblioteca de Alejandría. Pero no solamente eso, también mandó para tener para su biblioteca lo que nosotros entendemos, conocemos en la historia como la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, la Septuaginta, para ayuda a memoria de los que han estudiado el seminario y los que no, tiene que saber que hubo una copia del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esta copia fue hecha por 72 ancianos sabios, judíos sabios, que tomaron la copia, les pasaron copias en hebreo y ellos tenían que traducirla al griego. Dice la historia, y un poco de, no sé, a veces le ponen a las historias un poco de mitología, un poco de esa cosa extra, ¿no? Pero se dice que cada copia que de cada uno de estos sabios fue idéntica a la del otro. Por eso le llamaron la versión de los 70, la Septuaginta. ¿Ya? Porque eran 72 copias y las 72 eran exactamente iguales. ¿Okay? A eso le llamaron la Septuaginta. La Septuaginta incluyó algunos libros apócrifos. ¿Okay? Y voy a explicar hoy día lo que son los libros apócrifos. Espero nos dé el tiempo para explicar un poco los libros apócrifos. Pero la Septuaginta, eso fue creado antes de Cristo. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús estaba en este mundo, la Biblia Antiguo Testamentario, porque acuérdense que hasta ahí se tenía solo el Antiguo Testamento, la Biblia que tenía Jesús en las manos, la Biblia que tenían en griego era la Septuaginta y se leía de la Septuaginta. Esa era la traducción que se tenía en las tierras bíblicas. Jesús también, entiendo yo, y en los templos y en las sinagogas, las copias que se tenían en griego eran de la Septuaginta. Ahora la Septuaginta tenía 7, de lo que recuerdo, 7 libros apócrifos. Aunque son 14, me parece que la Septuaginta tenía como 7 de ellos. ¿Okay? No todos vienen de la Septuaginta, después se juntaron otros también allá históricos y los sumaron y al final dan como 14 libros apócrifos. El asunto es que la Septuaginta tiene ciertos libros apócrifos. Entonces la pregunta de muchos fue, ¿Jesús usó o garantizó o respaldó estos libros apócrifos por usar la Septuaginta? ¿Será que Jesús creía también en esos libros que no eran del canon hebreo, que los judíos no lo aprobaron? ¿Será que Jesús sí los aprobó? Bueno, la respuesta definitivamente es no, pero ahí le voy a dar evidencias por qué. Por lo tanto, mis queridos hermanos, eso pasó en el imperio, en la extensión del imperio griego, con estos 4 gobernantes, ya con Ptolomeo. Los Seleucidas, por otro lado, siempre quisieron tener Palestina y en algún momento peleando con los Ptolomeos, a los Ptolomeos le quitaron el gobierno de Palestina. Pero hay una diferencia entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Seleucidas eran personas que les gustaba la adoración. Y allí Israel, Palestina, los judíos chocaron con ellos. Porque una cosa que se habían prometido los judíos, por todo lo que les había pasado en el Antiguo Testamento, nunca más adorar a las personas, nunca más adorar ni doblar la rodilla frente a hombres.
Y a los seleucidas les encantaba esto. De hecho, ellos se llamaban los epífanes, que significa Theos Epífanes, se llamaban ellos, como Dios manifiesto, la manifestación de Dios. De hecho, había uno de ellos que era Antíoco IV Epífanes. Debería recordar ese nombre porque la historia está marcado como el prototipo del anticristo. Él se creía Dios y él quería que los judíos le adoraran, y los judíos no adoraban a los hombres, ya se habían arrancado de esta idolatría. Por lo tanto, se generó un odio y Antíoco IV Epífanes persiguió, casi destruyó a los israelitas, mandó a matar a muchos, ahorcó y torturó a muchos, mandó a quemar a otros, vendió familias completas. Él quería destruirlos, les quitó las copias de la ley, y el que tenía una copia de la ley lo mandaba a matar. Él suspendió lo que es el templo, lo corrompió. Él suspendió la circuncisión, que para los judíos enmarca sello de su elección, ¿cierto? De que son hijos de Dios por el pacto con Abraham. Él suspendió todas estas cosas. Súmele a eso que en el tiempo de los seleucidas ya también el helenismo estaba metido en los huesos de la sociedad, de la civilización antigua. Por lo tanto, Israel en ese tiempo ya tenía gente más liberal, y más encima con los seleucidas allí también atacando, queriendo corromper todo lo que era de Dios. Ellos se sentían muy atacados, muy provocados. Es de esta forma, mis queridos hermanos, que con una de estas cabezas, ciertos gobernantes del imperio griego, se levanta una rebelión dentro de Israel que se llamó la rebelión macabea. Los macabeos eran en realidad un grupo de personas celosas de su patria, de su nación, de su tierra, de su ley, y que ellos no iban a soportar que la gente los pasara a llevar. Los macabeos se levantaron. Algunos dicen que viene de la palabra Maccabi, que es casi un acróstico que tiene que ver con un versículo que dice: ¿quién es como Jehová? Otros dicen que macabeo significa martillo, ¿ok? Y acá en Chile dicen que un macabeo, ya sabe, es otra cosa, ¿ok? Que no es bíblico, ni cultural, ni histórico, ¿ok? No sé de dónde salió eso, pero el Marcelo creo que lo instituyó en esta iglesia, no sé. Bueno, la cosa es que Macabeos era un grupo hermano organizado que al final lo que logró fue la independencia de Jerusalén, y después se extendió un poco más. Pero en general, o digamos en lo medular, ellos recuperaron Jerusalén, la independencia, recuperaron el templo, lo purificaron y volvieron a consagrar lo que era de Dios. ¿Ok? Y formaron una fiesta, la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación. Y ayer lo leímos, ¿se acuerdan? Juan capítulo 10. Si puede ir ahí a Juan capítulo 10, la fiesta de la dedicación. Y esta es la fiesta que se conoce como el Hanukkah. Mire Juan capítulo 10, verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 10, 22 y 23. Esta fiesta de la dedicación, hermanos, se le llamó también el Hanukkah. Y Hanukkah es una fiesta que hasta el día de hoy los judíos celebran, ¿cierto? ¿Qué día celebran Hanukkah? Los que saben de las fiestas judías, es el 25 de diciembre, el mismo día que todo el resto del mundo, o la gran mayoría del mundo occidental, celebramos Navidad. Ellos celebran Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. ¿Y en conmemoración a qué? A esta recuperación que hicieron del templo, purificarlo y volver a tenerlo para Jehová consagrado. Bueno, eso todo pasó en el período intertestamentario. Pero luego del gobierno griego, que ya hemos hablado muchos detalles de ellos, se va instalando, poco a poco se va ampliando y va naciendo un imperio que es muy silente, y de hecho, esto no se lo dije, quizás sería bueno que lo anotaran, pero nace un imperio en medio del silencio, mientras estos cuatro brazos se extienden, estos cuatro gobernantes se extienden. Nace también un imperio que nace como silencioso y un poco mitológico. De hecho, nace el Imperio Romano, que antes del año, no sé, 165 antes de Cristo, ellos ya estaban ahí, habían nacido, ya estaban cada vez, poco a poco, empoderándose, ganando cierto terreno. Y algunos dicen que este Imperio Romano nace de estos dos niños, Rómulo y Remo. ¿Se acuerda? ¿Ha leído alguna historia? Todos los que han leído historia universal dicen, aunque es una mitología en realidad, dicen que hay dos gemelos, ¿cierto? Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba. ¿Se acuerdan de eso?
y que ellos crecieron y que de ellos nació el Imperio Romano. Pero eso es una cosa un poco, o sea, eso es mitología, en realidad no se sabe, casi como para atribuirle un poco de divinidad a algo que los romanos en realidad le encantaba. ¿Ok? Siempre les gustó la idea de la adoración, también les gustaba eso dentro de su filosofía, ellos son muy mitológicos también. Ahora, después nacen los romanos y cuando ya estos cuatro imperios van perdiendo su poder, porque separados ya tenían menos fuerza, los macabeos habían debilitado a los seleucidas, habían tomado Jerusalén, pero eso les duró más o menos 100 años a los macabeos. Luego los macabeos perdieron la fuerza porque se dividieron entre ellos. Hay mucha historia atrás de eso, hermanos, pero estoy tratando de resumir para que usted esto lo tenga más como curiosidad y lo quiera leer más. ¿Ok? Pero casi 100 años duraron los macabeos en el gobierno de Jerusalén y se extendieron un poco más en Israel hasta casi tener el mismo terreno que tenía el rey David en su momento, en su reinado. Pero las divisiones entre ellos hicieron frágil la unidad y los logros que tenían y les cae de golpe lo que es Roma. Entonces Roma, a través de la guerra y la fuerza que traía esta cuarta bestia profetizada en Daniel capítulo 7, cae y derroca, ¿cierto?, a los macabeos e instala su propio gobierno. Eso ya venía extendido por muchos lugares, así que ahí comienzan los romanos a hacer figura, ¿cierto?, del año 63 a.C. en adelante. Ellos comienzan a hacer ya historia. Entre paréntesis, hasta allí ya se han formado varias cosas. La Septuaginta, para que lo anote, hasta el 63 a.C. ya hay Septuaginta, que es la traducción del texto hebreo al griego. Ya hay muchas sinagogas, porque las sinagogas nacieron en el tiempo de la deportación, probablemente con los medo-persas en adelante, los ptolomeos en Egipto, ya habían sinagogas, ya habían fariseos, saduceos, ¿cierto?, que eran y Sanedrín, que esos se formaron en el tiempo de los macabeos. Los macabeos, hermanos, formaron un linaje sacerdotal político, ¿ok? Y allí se empezaron a compartir estos cargos políticos, pero a través de la religión. Entonces ellos eran un grupo político religioso del tiempo de los macabeos en adelante, y ahí se formó un Sanedrín, que también era conformado por 70 ancianos, líderes de Israel, que ellos solucionaban los temas gubernamentales del pueblo cuando tenían el control absoluto. Pero cuando Roma les quitó el control, dejó que el Sanedrín igual siguiera funcionando, pero en términos interinos. ¿Ok? Recuerde que en el tiempo de Jesús también lo llevaron a Jesús delante de los ancianos, el Sanedrín, para ser juzgado. Incluso tenían hasta sumos sacerdotes. ¿Se acuerdan que tenían hasta el sumo sacerdote? Ellos funcionaban igual de forma interina. Pero lo que no podían hacer los israelitas, y anote esto por favor también, una cosa que no tenían poder era sentenciar o matar a las personas. No tenían ese derecho. Ellos podían sentenciar, podían juzgar, pero no podían ellos decir, ya, esta persona la vamos a matar. Ellos no tenían derecho a matar a nadie. Solo Roma tenía ese derecho. Pero el Sanedrín podía hacer todo lo otro. Por eso, hermano, cuando matan a Jesucristo, hay tanto movimiento, hay tanta cosa política, tanto tira y afloja de lo que son amenazas hacia Pilato, que era ¿cómo se llama? Lo tengo acá, es un procurador. Pilato era un procurador que tenía que más o menos controlar allí el orden. Entonces ponen a Pilato entre la espada y la pared diciendo te vamos a acusar al emperador, ¿cierto? Te vamos a acusar a César, y ahí el procurador estaba temblando un poco, lo ponen entre la espada y la pared, pero el Sanedrín está haciendo todo eso. ¿Por qué ellos mismos no lo mataban? Porque no tenían el derecho. Ellos no tenían esa facultad, y ellos mismos lo reconocen en los evangelios, que ellos no tienen derecho de matar, pero Roma les podía dar permiso. Y una vez que Roma lo autorizaba, ellos podían hacerlo. Pregunta, ¿cómo mataron a Esteban en el libro de los Hechos? Porque en el libro de los Hechos no hicieron ningún protocolo, ¿se acuerda? Esteban estaba predicándole a los judíos, y los judíos dicen que se llenaron de ira, arremetieron contra Esteban y lo apedrearon y lo mataron. ¿Cómo hicieron eso si a Jesús le hicieron todo un trámite? ¿Cómo pocos años después toman a Esteban y lo asesinan? Bueno, a mí me parece que ellos se saltaron las reglas, y fue tanto el fervor
la ira que tenían contra el mensaje de Esteban, que ellos prefirieron quedar como delincuentes, pero asesinarlo de una. Se saltaron todos los protocolos. Las personas que se supone que obedecen a la ley fueron violadores de la ley y se transformaron en asesinos por causa del mensaje del Evangelio a través de Esteban. Eso fue en el libro de los Hechos capítulo 7. Usted lo conoce esa historia, me parece, ¿no? Bueno, el asunto está, mis queridos hermanos, que del año 63 en adelante ya se tenían todas estas cosas. Se tenía un orden, se tenían sinagogas, se tenían fariseos, saduceos, Sanedrín. Esas cosas ya estaban cuando Jesús nació. Y otra cosa que estaba cuando Jesús nació era el imperio romano como el imperio predominante en Israel. Una cosa que también quiero que anoten por allá en su seminario o como una observación, es un versículo que se me vino a la mente esta mañana. Estaba haciendo algunas cosas y pensaba en esa frase que los judíos le decían a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Lo ha leído alguna vez eso? Porque Jesús dice que la verdad os hará libres. Y él habla de la esclavitud, de la libertad. Y cosa interesante, los judíos ahí le reclaman a Jesús diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y hermano, hasta aquí, los judíos siempre han sido esclavos de alguien. Y de hecho, el día que ellos lo gritaron, eran esclavos del imperio, estaban bajo el imperio romano. Yo pensaba, qué difícil es para el orgulloso de corazón reconocer que tiene problemas. Cuando una persona es orgullosa, hermano, es tal a veces la magnitud del orgullo de una persona que no puede ver lo evidente, que no puede reconocer lo que a todas luces tiene que reconocer, pero no lo reconocen. Quiero que entienda, ahora que nos vamos a meter al gobierno romano sobre Judea, quiero que entienda algo. Los judíos, hermano, estaban decepcionados de sus líderes, cansados del gobierno romano. Y una cosa interesante, los religiosos de la época de Jesús eran absurdos, porque gritaban cosas queriendo, casi creyendo que por gritar algo la realidad cambiaría. Ellos reclamaban no ser esclavos de nadie, pero Jesús, yo creo que los miró diciendo, y todo el mundo quizás los miró diciendo: pero ¿cómo no somos esclavos de nadie si tenemos que andar pagando impuestos siempre? Si no tenemos la libertad de hacer las cosas que queremos porque tenemos un imperio gigante sobre nosotros, ¿cómo no somos esclavos? Si llega un romano sabe lo que hacía muchas veces, le tiraba el bolso allí a un judío y le decía: acompáñame, quiero que me lleves eso. Lo trataba como un esclavo y le decía: quiero que camines una milla al lado mío. Y lo pescaba cualquier judío, y como era judío y él era romano, se imponía y le decía: no, me vas a llevar eso. Y el judío, no importa para dónde fuera, tenía que suspender su actividad para acompañarlo. ¿Por qué cree que Jesús dice: si te piden llevar la carga por una milla, ¿qué dice el texto? Llévala 2. Porque eso era una costumbre en ese tiempo. Era un abuso de poder. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista estaba predicando? Yo supongo que usted se acuerda. Estoy creyendo que usted se leyó todos los evangelios y que viene preparado para esta charla. Bueno, yo sé que usted ha leído los evangelios, pero es interesante. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista está predicando y se acercan a él los soldados y le dicen: ¿y nosotros qué haremos como para ser salvos? ¿Cuál es el cambio de vida que nosotros deberíamos tener? Y ojo con esto, hermano, que uno no se salva por hacer cambios, pero eso muestra arrepentimiento, y lo que Juan estaba procurando allí era arrepentimiento, no que la gente hiciera algo diferente, sino que por arrepentimiento ya dejaran de hacer las cosas malas. ¿Y qué le dijo Juan a los soldados? No hagáis extorsión y contentaos con vuestro salario. Porque los soldados, ¿qué hacían? Eran corruptos. La policía de Jerusalén era corrupta. Extorsionaba a la gente. Les sacaba dinero. Roma, hermano, ya tenía todo un sistema de impuestos instalado también en Israel, para que también lo anote. Otra cosa que tenían era un sistema de impuestos abusivos.
pero no tanto abusivos por los romanos, sino abusivos por los cobradores de impuestos. ¿Cómo era la regla? ¿Cómo funcionaba? Roma le pedía, por ejemplo, a un judío, le decía, oye, tú eres contador, sí, ven, te vas a hacer cargo de cobrar los impuestos. Nosotros te vamos a pedir que les cobres un 10% del impuesto, pero tú cobra lo que quieras, a mí me interesa que tú me des mi 10% mensual. Y el cobrador de impuestos decía, bueno, es un trabajo difícil, tengo que lidiar con tantos problemas, también quiero surgir, tengo que aprovechar esta oportunidad. Y él decía, les voy a cobrar un 20. Entonces, se daba el mandato y decían, ok, desde el próximo mes ustedes ya no pagan el 15, sino el 20. Y todos sabían que Roma cobraba el 10, pero el cobrador de impuestos tenía 20, pero tenía la espalda, el respaldo de Roma. Era libre disposición el cobrar de impuestos, el aumento. Por eso la fama que tenían los cobradores de impuestos era que los odiaban, que eran traidores al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran su propio pueblo dañando a su pueblo. En lugar de cobrar lo justo, ellos cobraban más y muchos de ellos eran ricos, pero eran odiados. ¿Se acuerda que hay cobradores de impuestos que se convirtieron? Por ejemplo, Zaqueo. Zaqueo, Lucas 19, era un cobrador de impuestos. La gente lo odiaba a Zaqueo. Un viejo chico sinvergüenza, ¿cierto? No le decían Zaqueo, le decían, ahí viene el viejo chico sinvergüenza. Ahí viene el chico ladrón, porque era chiquitito, ¿cierto? Era tan pequeño que se subió a un sicómoro. Sicómoro era un árbol típico en Israel que tenía ramas gruesas que soportaba a un niño o a un hombre pequeño. Zaqueo era un hombre pequeño, pero era muy rico. Nadie lo quería. Todos odiaban a Zaqueo por ser un cobrador era jefe de los cobradores de impuestos, imagínate. Entonces tenía una riqueza enorme, pero Zaqueo se convierte y él dice, yo voy a devolver todo lo que he estafado a la gente cuadruplicado. Y la mitad de los bienes inmediatamente lo iba a dar a los pobres. Él cambió. Pero no solamente, queridos hermanos, había un cobrador de impuestos que se convirtió, sino que había uno metido en la fila de los discípulos. ¿Quién era? Mateo. Curioso, quiero que anote esto. Mateo tenía otro nombre primero. ¿Cuál fue su nombre? Leví. Y Leví, una vez que entra a las filas de los discípulos, se le empieza a llamar Mateo. Se supone que Jesús, aparentemente, no tenemos un texto para eso, pero se piensa que Jesús le cambió el nombre a Mateo. ¿Qué significa Mateo? Regalo de Dios. ¿Usted cree que ese Simón el Celote, que era contrario al gobierno, usted cree que ese Pedro, ese Juan, que eran pescadores y que pagaban fuertes sumas de impuestos, usted cree que van a creer que Mateo era un regalo de Dios para ellos? Es igual que aquí a la iglesia llegar a uno que a ti te cobra siempre y te cobra caro y es un sinvergüenza y tú lo conoces, de repente lo ves sentado acá y te dicen, hermano, ora con él, porque él es un buen creyente. ¿Cómo te choca eso a ti? Bueno, ellos iban a ser compañeros de trabajo y más encima ya no se llama Leví, sino que le empezamos a llamar un regalo de Dios. ¿Cuál era la idea de Jesús? Que sus discípulos entendieran que no se trata de la persona, se trata de la obra que Dios hace en la persona. Todos podemos llegar de diferentes trasfondos, hermanos, y eso da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Por lo tanto, tenemos nueva vida y nuevo propósito. Ninguno acá debería arrastrar su trasfondo, sino solamente para darle gracias a Dios. El resto es historia. Pero todos los que vienen de afuera, lo que debemos traer acá, ¿qué es? La gracia de Dios. Que no estamos acá porque nos merecemos estar aquí, sino porque el Señor justamente fue el que me buscó, me salvó y me cambió la vida. Y le amamos y por eso le servimos. Y esa era la mentalidad que tenía que construir Jesús en personas como los discípulos, que por cierto, hermano, eran variados. Eran personas, algunas con inclinación religiosa, otras con inclinaciones políticas fuertes, como Simón el Celote. ¿Se acuerda que hablamos del Celote? Bueno, vamos a hablar más de él en este seminario.
Para detener esa información más ampliada, quiero retomar allí donde dice el gobierno romano sobre Judea. Quiero que anote algunas cosas y los que tienen el material del seminario, por supuesto, ya lo tienes allí, solo tienes que subrayar. Y los que no anoten, y si usted quiere la copia del material, bueno, después hablamos de eso. ¿Cuáles son algunos en el gobierno romano sobre Judea? Allí vamos a estar. Aquí hay algunos personajes que quiero mencionar que son parte del tiempo de Jesús. Por ejemplo, en una copia antes de esa, muchachos, están los tetrarcas. ¿Ok? La tetrarquía, ¿qué significa? ¿O qué es un tetrarca? Es un príncipe sobre un cuarto. Literalmente, una región la dividen en 4 y el tetrarca le correspondía un tercio. ¿Ok? Eso es un tetrarca. En la Biblia conocemos y a veces va a salir por allí Herodes el tetrarca. ¿Qué significa? Bueno, de una región partida en 4 le tocó un tercio. Se hace cargo de esa parte de la región o de la ciudad, y etcétera. Etnarca. Un etnarca es, el emperador Augusto le dio el título de etnarca y la mitad del reino de Herodes el Grande Arquelao. ¿Okay? Estaba leyendo un poco sobre los Herodes. Los Herodes son terribles, hermano. Y le voy a leer algo acá de este libro que lo he recomendado durante el seminario y lo sigo recomendando y ojalá que la biblioteca lo puedan traer junto al de Benguer, ¿cierto? De comentario o panorama del Nuevo Testamento. Este libro es sumamente útil, El mundo del Nuevo Testamento. Me hubiese gustado tener unas 10 copias acá para regalarla en un sorteo, pero no nos dio el presupuesto. Este año no, quizá el próximo o a mitad de año. Vamos a pensar en algo, hermano, para hacer esto. ¿Okay? Esto lo estamos formando hace poco, pero me encantaría tener libros para regalarles a ustedes que son muy útiles. En este caso se llama El mundo del Nuevo Testamento y en este se relatan muchas cosas acerca de los Herodes. Bueno, el etnarca tiene que ver con personas con poder más amplio. La otra mitad dice, ahí en la proyección y en las notas, la otra mitad la dividió en 2 tetrarquías que asignó a Herodes Antipas y a Herodes Felipe. En ocasiones se daba a los tetrarcas el título de rey como fórmula de cortesía. Una cosa que quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 de Mateo. Ahí creo que los había citado al principio, ¿no? Mira en Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Nótese que a veces a los tetrarcas se les decía reyes, pero era una forma de cortesía porque eran personas igual bastante poderosas. Mateo capítulo 14, verso 1. Mateo 14, verso 1. Dice el texto allá, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Así que ya sabemos que hay Herodes tetrarcas y que son llamados a veces reyes. Mire versículo 9, el mismo personaje de Mateo 14, el verso 9, el mismo personaje Herodes. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. ¿Okay? Después vamos a tocar ese contexto. Y Marcos capítulo 6, verso 14, más que nada para que subraye este asunto de que a ellos se les llamaba también reyes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, ¿ok? Y ahí, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? Que a veces son tetrarcas, no son reyes no son etnarcas, pero a veces son tetrarcas, es decir, tienen un cuarto de una ciudad, tienen una región asignada, pero no necesariamente tienen todo como nosotros entendemos un rey o un reino. Tienen su reino, pero es como una cierta población asignada para gobernar. También existen ahí los Herodes. Hablando de reyes o príncipes de las provincias, tienen a los Herodes, que son los que más conocemos nosotros en la Biblia en realidad, como que asimilamos más. Y quiero que vuelvan a Mateo capítulo 2, verso 1. Quiero leerte algo de este libro, está en la página 99. Quiero leer algunas cosas que me parecen interesantes. A veces el seminario también tiene que reconocer y sacar fuentes de otros lugares, que me parece muy interesante. Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, así que ya sabemos quién estaba vivo todavía, era el rey Herodes. ¿Quién era este Herodes? Porque otra cosa que tienes que anotar, Herodes no es un nombre, es un título. ¿Ok? Es un título. Herodes
Felipe, Herodes tetrarca, Herodes Antipas. Herodes es un título que la gente romana sustentaba para decir que era una autoridad gubernamental, a veces un tetrarca, una persona de importancia, también conocido, a veces llamados reyes. Pero Herodes es un título, no es un nombre, que la gente lo heredaba. Y aquí en capítulo 2, verso 1 de Mateo, está Herodes el Grande. Herodes el Grande, hermano, era terrible. Tuvo 10 esposas, ¿sabía usted eso? Déjeme leerle algo interesante de este Herodes. Herodes el Grande, el que está en el capítulo 2 de Mateo, perdón, antes de eso déjeme hacerle un comentario. ¿Se ha dado cuenta que en Mateo capítulo 2 está este Herodes que uno dice, ¿cómo fue capaz de mandar a matar a los niños? Porque este fue el que mandó a matar a los niños cuando supo de los Reyes Magos. ¿Se acuerda de esta historia famosa de Navidad que siempre se cuenta? Se le llama a los Reyes Magos, aunque en realidad son sabios de Oriente, ¿ok? Pero algunos dicen medio astrólogos, ellos miraban las estrellas. Ellos llegaron allí y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Y uno dice, oye, ¿y tanto se molestó por eso? Es que usted tiene que conocer quién era este personaje para saber por qué se molestó tanto. Bueno, déjeme leerle algunas cosas, quizá le hace sentido por qué para él fue un golpe en el pecho cuando alguien le dijo, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella, dice. Más encima, venía con estrella del cielo. ¿Eso qué significaba para ellos? Que del cielo divinamente, para un romano, ¿qué era eso? El cielo habló. El cielo habló y trajo un rey a este mundo. Viene del cielo, la estrella lo anuncia. Vimos su estrella. Se creía, hermano, que los reyes, así como Jesús, eran anunciados por la misma estela celestial. Imagínense eso para Herodes, que él no nació con una estrella. A él lo pusieron en ese puesto nomás. Déjeme leer ahora sí. Herodes el Grande se casó con 10 mujeres en total. Doris, Mariam I, Mariam II, Málase, Cleopatra, Payas, Fedra, Elpis. No le ponga estos nombres a sus hijas ya, pero... Y otras 2 cuyos nombres son desconocidos. En ese orden. Entre todas ellas le dieron por lo menos 15 hijos. Se divorció de Doris a fin de casarse con Mariam, conocida históricamente como Mariam I. Ella era de la familia de los Asmonios. ¿Qué significa eso? Que era parte de los sacerdotes o hija de algún sacerdote judío, ella. Después dice acá, Herodes se casó con ella y tenía la esperanza de lograr cierto nivel político por medio de este matrimonio. Con el tiempo les ordenó a sus hombres que ejecutaran a Mariam I y al abuelo de ella, Juan Hircano II, que era parte de los macabeos. Al hacer esto, exterminó la familia de los Asmonios. Asmonios significa herederos, en este caso los herederos judíos, ¿okay? Los que eran parte del Sanedrín y autoridades religiosas de ese tiempo. Herodes el Grande trató de ganarse el favor de los judíos reconstruyendo el templo de ellos con gran esplendidez. Este fue, por eso hermano, el templo cuando Jesús estaba, había un templo, ¿se acuerda? Eso lo vamos a ver también en el seminario, yo creo ya mañana. Pero el templo que estaba en el tiempo de Jesús se llamaba el templo de Herodes. Hubieron 3 templos, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo de Herodes. No es un tercer templo el templo de Herodes. El templo de Herodes es el mismo segundo templo, pero remodelado. Pero le puso, lo amplió y lo dejó precioso. ¿Okay? De hecho, dicen que tenía una placa de oro, el templo, que donde pegaba el sol, eso iluminaba el templo. Y era una cosa que para los judíos como la luz de su corazón. ¿Okay? Él hizo algo así para ellos, espectacular. Bueno, dice que él se quiso ganar el favor de los judíos reconstruyendo el templo de ellos con gran esplendidez. Sin embargo, también hizo templos dedicados a los dioses paganos. El pueblo judío estaba resentido por los antepasados idumeos de Herodes y por su matrimonio con Maltase, que era samaritana. Los últimos años de la vida de Herodes fueron desconsoladores y llenos de dolor. Se fue deteriorando mental y físicamente. Su loca envidia hizo que ordenara ejecutar a muchos. 3 de sus hijos, Antípater II, Alejandro y Aristóbulo I, cayeron entre las víctimas. De hecho, hermano, hay una tradición que dice lo siguiente, que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Y hay un juego de palabras ahí, porque la palabra cerdo, no sé cómo se dice, pero la palabra hijo se dice juíos.
y me parece que la palabra cerdo era parecido. Entonces jugaban con esas palabras diciendo, y en la traducción para nosotros queda mejor ser el cerdo, le duraban más los cerdos que los hijos a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes no quería a nadie que peleara por su puesto. No quería a nadie que le quitara el gobierno. No quería a nadie que le quitara su reinado. Y cuando un hijo parecía muy inteligente, parecía muy ávido, parecía muy listo para gobernar o reemplazarlo, él lo mandaba a matar. De hecho, más de alguna esposa de él también la mandó a matar. Porque cualquiera que parecía que le fuera a quitar su trono, lo mandaba a asesinar. La muerte de Herodes en el 4 a.C. trajo una nueva era para Judea. Precisamente antes de su muerte, Herodes le dio formalmente poder al emperador romano para que supervisara su reino. Roma había sido la que realmente dominaba Palestina desde el momento en que fue depuesto Aristóbulo en el 63 a.C., pero ahora podía ejercer más directamente su dominio. En su testamento, Herodes el Grande dividió su reino entre 3 de sus hijos. Arquelao recibió Judea. ¿Se acuerda que Arquelao cuando en Mateo capítulo 2, mire por favor el versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Quién es este? José. José, ¿se acuerda que Dios le dijo a José, ya murió Herodes? Pero supo que el que estaba gobernando era su hijo, y su hijo era peor que Herodes. Arquelao era terriblemente cruel, hermano. Entonces, ¿qué dijo José? No quiero llevar a mi familia otra vez a esto. Y por eso vino, dice verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, porque a este Arquelao, según lo que dice las notas de este libro, a este Arquelao se le había se le había otorgado Judea. ¿Y dónde está Judea? Bueno, Judea no está en Nazaret, porque Nazaret es parte de los pequeños pueblos que están en Galilea. Galilea, Samaria, Judea. ¿Lo capta? Como Arquelao había recibido Judea, y en Judea, ¿qué pueblo está? Belén. Belén de Judea. ¿De dónde salió arrancando José cuando supo que Herodes iba a mandar a matar a los niños? Bueno, de Belén, estaba situado en esa región, probablemente. Salió a Egipto, y de Egipto volvió y quería volver a Judea, seguramente instalarse ahí porque eso era como la capital, entonces ahí tenía más trabajo, era mejor, eran ciudades mejores vistas, quizás buscando mejor educación para Jesús y para sus hijos, pero supo que estaba Arquelao y que dijo, no me voy a esta región, me voy a ir a la región que menos esperan que estemos, una región más pobre, más mezclada con personas no judías, y se fue al pueblo y a la ciudad más mal mirada de todos. ¿A cuál? Nazaret. Suena tan bonito para nosotros Nazaret, pero si usted le pregunta en el tiempo de Jesús, no sé hoy día, pero si usted le preguntara en el tiempo de Jesús, ¿usted le pondría Nazaret a su hija? Ni loco, porque la mirarían mal. Es un precioso nombre, insisto, para nosotros, pero en el tiempo de Jesús, de hecho la gente decía, de Nazaret, ¿saldrá algo bueno? Hoy día se usa como nombre propio, la gente se goza con eso, pero en el contexto y la cultura de la historia, Nazaret era una cosa que nadie quería estar allí, y llegaron allí porque probablemente José quería, quizás José no priorizó el ambiente, pero priorizó la seguridad. Y interesantemente, versículo 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Yo lo desafío a algo. Busque la profecía que dice que se iba a llamar Nazareno. No hay ninguna. ¿Y por qué dice el texto para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno? No hay ningún profeta que dijo literalmente que Jesús o el Mesías sería llamado Nazareno. ¿Cuál es la explicación? Dos cosas. El mismo texto dice lo que fue dicho por los profetas.
Por lo tanto, no es un enunciado de un profeta en particular ni específicamente. Es algo que los profetas dijeron del Mesías. ¿Qué dijeron del Mesías? Que sería llamado, considerado, despreciado. Ese es el concepto de Nazareno. Es un despreciado, una persona sin valor. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu escuela? ¿Quién te respalda? Tú no eres nadie. El hijo de un carpintero, hermano de José, de Simón y de Judas. ¿No es este el hijo del carpintero? Tú no eres nadie acá. De hecho, la gente de su propio pueblo se admiraba. Porque ¿de dónde sacó letras? Esta profecía yo la veo, pero absolutamente cumplida en Jesús. Fue llamado Nazareno. ¿Qué significa? Lo despreciarían. Y todo el mundo, cuando conocía a Jesús, a pesar de sus señales, nunca dejó de ver a un despreciado. Bueno, interesante la historia que nos lleva. Hay muchas cosas, hermano, acá que valorar. El gobierno romano sobre Judea, Herodes y los Herodes son muchos en la Biblia. ¿Okay? Entonces una cosa que quiero que le quede clara, cuando lea el Nuevo Testamento, cuando vea Herodes, asegúrate de cuál Herodes es. Porque estos son descendientes, heredaron los puestos, son hijos a veces o a veces son los nietos de este Herodes el Grande. Todos unos depravados, eso sí te lo puedo decir. Herodes Antipas, Herodes Agripa, Berenice. ¿Usted ha leído de Berenice en el libro de los Hechos? Mire, vaya a Hechos, solo para darle un copuchenteo. Ya vamos a copuchentear algo de la Biblia. No es bueno copuchentear, pero a veces sí, en cosas bíblicas. Usted sabe que Pablo, mire Hechos capítulo 25, versículo 13. Quiero que lo estudie, que usted lo compruebe, pero yo se lo voy a contar. Le voy a contar una copucha y usted la va a tener que comprobar, ¿ok? A ver si le gusta de verdad hacer la pega completa. Hechos 25, verso 13. O el trabajo completo, yo digo pega y estamos en forma internacional. Disculpen por el vocabulario tan local. Hechos 25, 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Saben lo que dicen los textos? Que el rey Agripa y Berenice eran hermanos y a la vez pareja. Los Herodes, y el rey Agripa era parte de estos Herodes, tenían problemas morales severos. ¿Se acuerda que había un Herodes, Felipe, que su hermano Herodes le quitó a su hermana? Y Juan el Bautista lo denunció. Vaya a Lucas. Solo le voy a mostrar algunos rasgos de cómo eran ellos. Lucas. El capítulo 3, versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, famoso Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista aquí, a causa de Herodías, mujer de Felipe, tetrarca también, eso eran familia eran hermanos, y todos tenían una tetrarquía, pero este Herodes tetrarca le quitó la esposa a Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. ¿Se acuerdan que Jesús también se entrevistó con un Herodes cuando fue casi la crucifixión, en la sentencia? Bueno, es este Herodes tetrarca, me parece que es. Y en Marcos el Señor le llama esa zorra. ¿Se acuerdan que los judíos le dijeron, ándate de aquí porque Herodes te anda buscando y te quiere matar? ¿Y qué dijo Jesús? Díganle a esa zorra que yo estoy predicando, sanando, voy a estar unos días y me voy. Así lo trató Jesús a Herodes. Y se acuerda que un día Herodes estaba tan contento porque cuando Pilato supo que estaba Herodes allí para sentenciar, Pilato, como se quería lavar las manos hace rato,
supo que estaba Herodes y ¿qué hace Pilato? Se lo manda a Jesús a Herodes para que lo entreviste y que él lo sentencie porque era de Galilea y justamente estaba en la fiesta en Jerusalén. Estaba en Jerusalén por causa de la fiesta este Herodes. Le manda a Jesús y Herodes estaba contento porque quería saber quién era este Jesús, este personaje. De hecho, Herodes pensaba en algún momento que este Jesús era Juan el Bautista resucitado. Hermano, todo lo que le estoy diciendo está en los evangelios, por si acaso. Y estaba tan ansioso y le hizo varias preguntas. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Quién sabe la historia? ¿Qué le contestó Jesús a este Herodes? Nada. A tal punto que Herodes se admiraba y después lo despreció. Lo mandó a azotar, ¿cierto? Porque Jesús no le respondió nada. ¿Qué veo yo allí, hermanos? El silencio de Dios para un hombre que no se merecía de Dios nada. Era tan malo, tan malvado, había recibido tanto y había respondido tan poco, que el mismo Dios no tenía ninguna intención de acercarse a esa persona. Era despreciable su conducta. Inmoral absolutamente. Los Herodes, hermanos, tienen una historia familiar de mucha inmoralidad. Terrible eran los Herodes. En el poder los romanos eran terriblemente inmorales. Bueno, Herodes. Y otro más es el procurador. El procurador, este cargo consistía en un administrador de las provincias imperiales, esto es, de las administradas directamente por el emperador. Había un tipo de procurador que era a la vez gobernador civil y militar. En Judea lo fueron, entre otros, Poncio Pilato, Félix y Festo. Así que ahí hay nombres interesantes que usted puede después descubrirlo en la Biblia, se va a dar cuenta que ellos eran procuradores, que significa administradores de las provincias imperiales. Ellos eran administradores, tenían que informarle al imperio acerca de cómo estaban funcionando las cosas. Ellos no podían causar problemas, estaban para solucionarlos. Por eso a Pilato cuando le dijeron, te vamos a acusar a César, él dijo, es que no me pueden acusar, si me acusan me echan. Porque yo no estoy aquí para traer problemas, estoy aquí para canalizar que no lleguen estos problemas a César. Y cuando los fariseos, el Sanedrino, parte de estos ancianos le dicen a Pilato, te vamos a acusar a César, él dijo, ¿y qué hago? Porque él dice, van a llegar con esto a César y este me va a echar a mí. Entonces Pilato, aunque sabía que Jesús decía la verdad, y sabía, el texto de Juan dice claramente, que sabía que por envidia lo estaban entregando, Pilato encontró un acto simbólico, que es un acto terrible de delegación de mi responsabilidad. ¿Qué hizo Pilato? Dijo, yo me lavo las manos. Allá vosotros, ustedes lo quieren crucificar, allá ustedes. Ustedes lo quieren, el pueblo lo pide, allá está. Pilato no fue de ninguna manera justo, porque él debería haber obrado con justicia. Y la justicia decía que ese hombre era inocente. No tenía ninguna acusación correcta ni formal. Pilato lo entrevistó, Herodes lo entrevistó y ninguno lo encontró culpable. No de crucifixión. De hecho, lo azotaron y lo azotaron de más, es decir, ilegalmente. Le hicieron un juicio de noche. Eso en Israel tampoco se hace, anótelo por ahí. Eso era ilegal. No se podían hacer juicios de noche. Todo se tenía que hacer de día. Los ancianos del pueblo se olvidaron de la ley. Se olvidaron de sus propias reglas para crucificar a Cristo. Era tanto el odio que por eso lo llevaron a la crucifixión. Violaron sus propias reglas con el fin de asesinarlo. En el fondo era un crimen. Totalmente ilegal. Y Pilato y Herodes le mandó a decir a Pilato, este hombre es un pobre hombre de la calle, déjalo tranquilo. Más encima Pilato, juzgándolo, no encontraba nada malo. Peor aún, y aquí hermano entra todo lo que es introducción al Nuevo Testamento. Cuando los judíos estaban acusando a Jesús, le dijeron a Pilato, se dice hijo de Dios.
Y para el fariseo, para el judío, eso no era un problema, pero para Pilato era un tremendo problema. Porque Pilato creía, con la creencia greco-romana, ¿sabe lo que se creía? Que en el mundo sí habían personas que eran hijos de los dioses. Mencióneme un hijo de los dioses de la cultura greco-romana. Zeus. Entonces, cuando le dicen eso a Pilato, para peor. Entonces, cuando escuchó eso Pilato, lo llama aparte y le pregunta, ¿tú quién eres? Ahí a Pilato, hermano, se le vino toda su religión, todo su credo. Y él sí creía, como todo romano, que en medio de los hombres existen hijos de los dioses. Y dice el texto que a Pilato le dio miedo. Súmele a eso que aparece su esposa y le dice, no tengan nada que ver con este justo, porque yo soñé, no te metas con él. Imagínense. Pilato con su propio credo, su esposa que viene en un contexto totalmente fuera de la ley, y ella viene solo como su señora, ¿cierto? Usted sabe que la señora llega y se mete porque es su esposa, ¿o no? Tiene todo derecho. Y ella se mete a la conversa y dice, ¿sabes quién? No te metas con este hombre porque he sufrido de sueños por él, imagínate. Entonces, el greco romano que cree en sueños, en cosas que pasan así, cree que pueden haber semidioses. Y a pesar de todo eso, más encima Pilato le pregunta cosas y no encuentra ninguna culpa en él. Tenía 3 evidencias muy potentes Pilato para decir, váyanse a su casa, dejen a este hombre tranquilo, yo no me quiero meter aquí. Sin embargo, la presión del Sanedrín fue tan potente en él, el miedo de perder su trabajo, su posición, su dinero, su acomodo, sus privilegios, pesó más que las grandes evidencias que había tenido, que podríamos decir que eran más allá que cosas terrenales, porque eran sueños, porque se declaraba a Dios, y Jesús nunca se lo negó, nunca se lo negó. Y él, a pesar de toda esa evidencia, Pilato dijo, allá vosotros, yo limpio, él dijo, yo limpio soy. No iba a ser nunca limpio por lavarte las manos. Uno no es limpio porque hace un acto de desentendimiento de las cosas. De hecho, Pilato era muy culpable de la sentencia de Jesús, porque él tenía más claridad que los mismos fariseos, porque él sabía que era por envidia. Él tenía claridad porque esta gente venía a asesinar a este hombre. Le tenían envidia porque atrás de este hombre se iba todo el pueblo y los fariseos estaban perdiendo fama e influencia. El asesinato de Jesús, hermanos, básicamente fue un crimen cruel e injusto. Espero que esto le haya ayudado a entender un poco más de su Nuevo Testamento, porque esa es la meta. Todo esto que contamos es para que usted entienda con más colores y luces qué es los evangelios, qué son los evangelios, cómo debo leer los evangelios y cómo es el Nuevo Testamento en colores a través de esta introducción. Vamos a orar y lo dejamos hasta allí. Mañana seguimos con el seminario. Jueves y viernes tenemos allí para seguir disfrutando de esta información, introducción al Nuevo Testamento.